Estoy muy seguro de que ya has escuchado sobre estos conceptos. Si estás en el mundo del marketing, ya conoces muy bien qué es, o debes haber escuchado qué es: etapa del ciclo de vida, estado de lead y etapa del ciclo de vida de un negocio. Pero si eres especialista y conoces muy bien sobre estos términos y los has trabajado, me gustaría escuchar tus comentarios con respecto a estas etapas de ciclo de vida. Y si no conoces muy bien y no entiendes cómo funciona y no lo aplicas en el día a día, te recomiendo que los estudies y que los incorpores siempre pensando en cómo vas a hacer para mover a cada uno de tus posibles clientes en una de estas etapas y en uno de estos recorridos. Así que aquí vamos, pero no olvides suscribirte antes al video. Bueno, supongamos, y vamos a hablar con un ejemplo, hagamos de cuenta que estás desarrollando una campaña y que con esta campaña estás recibiendo un promedio de 100 leads al mes. Entonces, para estos 100 contactos, solamente tienes una persona encargada, responsable de vender, responsable de atender y prospectar a estos leads que estamos recibiendo. Esta persona en promedio debería destinarle aproximadamente unas 2 horas. 2 horas con actividades básicas como email, intento de contacto 1, intento de contacto 2, luego nuevamente otro email. Claramente, para cerrar y avanzar con algún tipo de negocio va a necesitar dedicarle muchísimo más tiempo que solamente 2 horas a un lead. Pero supongamos que estos son los tiempos por lo que tu vendedor va a necesitar aproximadamente 200 horas al mes para atender a estos 100 contactos. Esto significa que si tu vendedor trabaja 40 horas a la semana, le harían falta 40 horas al mes para poder dedicarle al menos estas 2 horas en desarrollar cada uno de estos leads. Ahora, sin tener en cuenta los prospectos del mes pasado. Esto significa que se van sumando y cada mes ya no son 100, sino que podríamos decir que son 200 leads acumulados que vas teniendo en 2 meses, luego 300 en 3 meses y así. Entonces, ¿qué pasa si de estos 100 leads que nosotros estamos teniendo al mes existen o han llegado 20 que están mucho más interesados y están en una etapa mucho más cercana de la compra? ¿Qué pasa si estos 20 nosotros por casualidad intentamos solamente hacer unas llamadas porque estuvimos enfocados en otros y no concretamos y no pudimos hablar con este prospecto, o simplemente no pudimos enviarle la información porque se nos olvidó o nos quedó ahí? Hay mucha posibilidad de que hayamos perdido estos clientes, y los perdimos por 2 razones, posiblemente porque no los contactamos de inmediato. Según datos de HubSpot, entre el 35 y el 50% de las ventas se cierran con el primer vendedor que hizo el contacto. Segundo, no sabíamos que estaban realmente interesados y les brindamos una información muy básica. Y es que muchísimas veces los grandes directivos, los mismos gerentes comerciales, los mismos supervisores de venta o las personas encargadas de marketing se encuentran con grandes problemas a la hora de tomar decisiones, y principalmente este problema es porque no se entiende muy bien la diferencia entre etapa del ciclo de vida y estado de lead. ¿Qué son las etapas del ciclo de vida? Describe la actividad de un contacto con nuestra marca. El estado de lead describe las actividades de venta de los prospectos con nuestro equipo de ventas durante el proceso. Y las etapas del negocio responden al proceso de venta de la empresa. Entonces, si la etapa del ciclo de vida corresponde a la relación que tiene el prospecto o el lead con mi empresa, y el estado del lead describe las actividades de venta durante el proceso, ¿por qué podemos tener confusión? ¿Cuál es la confusión que existe entre la etapa del ciclo de vida y el estado del lead? Pues resulta que en los CRMs, cuando nosotros estamos completando la información de nuestro prospecto, vamos a tener, y siempre nos encontramos con la etapa del ciclo de vida y el estado del lead. Se supone en teoría que la etapa del ciclo de vida no debe ser tocada. Entonces aquí ya entramos en algo. No debe ser tocada por ninguna de las personas manualmente. La etapa del ciclo de vida debe ser y se debe actualizar automáticamente a través de unos flujos de trabajo que deben hacer el equipo que maneja el CRM. Pero aquí ya vemos algo distinto. La etapa del ciclo de vida que encontramos en los CRMs y lo que conocemos, y vamos a explicar más adelante cuáles son las etapas del ciclo de vida, no se deben tocar manualmente. Los estados de lead son los que deben actualizar el equipo de ventas. Entonces, hablando de esta manera, ¿cuáles son las etapas del ciclo de vida de un cliente? Las etapas del ciclo de vida de un cliente son universales. Suscriptor, lead calificado por marketing o MQL,
lead calificado por ventas o SQL, oportunidad, cliente y evangelista. Entonces, expliquémoslo y miremos rápidamente qué es. El suscriptor es un contacto que se ha suscrito y ha escuchado de tu empresa. Ahora, el lead si es un contacto o una empresa que se ha convertido en nuestro sitio web y nos ha dejado algún tipo de contacto ya para poder comunicarnos con él, mail y teléfono. Un lead calificado por marketing es un contacto o una empresa que tu equipo de marketing o nuestro equipo de marketing ya ha calificado como listo para ser contactado por el equipo de ventas. El lead calificado por ventas es un contacto o una empresa que el equipo de ventas ha calificado como clientes potenciales. Pero acá hay una cosa, hay muchas empresas que directamente pasan del lead a lead calificado por ventas porque el proceso comercial lo requiere así o porque sencillamente hay algunos canales dentro del marketing, dentro de las campañas de marketing que no están automatizadas. Entonces necesitan tener un contacto humano para poder calificar a este cliente y volverlo a regresar a la etapa del lead o a lead calificado por marketing o a oportunidad. Ahora, oportunidad calificada es un cliente o un prospecto que ya está dentro del proceso de venta, es decir, que ya demuestra mucho interés, que ya prácticamente se le está presentando una oferta y que se están haciendo hasta reuniones para cierre. Y el cliente, pues es el cliente. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos hacer para poder comprender la diferencia entre el estado de lead y la etapa del ciclo de vida del cliente? Lo primero, están muy ligados el estado del lead y la etapa del ciclo de vida del cliente, pero prácticamente el estado del lead se desprende cuando ya este prospecto entró en la fase de etapa del ciclo de vida en lead calificado por ventas. Cuando está el lead calificado por ventas, ahí entra a tener un estado. Hablando con el ejemplo, supongamos que de estos 100 leads que nosotros tenemos mensualmente, nuestro equipo de ventas o nuestra persona que está en ventas se va a dedicar únicamente a trabajar los leads que van a ser asignados a él. ¿Por qué? Porque nuestro equipo de marketing ha dicho, este lead todavía no está calificado para que lo vendas, para que lo contactes. Porque puede pasar que si lo contactas, como no está preparado todavía, va a pensar que tu servicio es muy caro, no va a encontrar el valor agregado, entonces ya va a tener alguna sensación negativa con tu marca. Ahora, ¿qué pasa si de estos 100 nuestra persona de ventas se encarga únicamente en 20, pero en 20 que es preferible que le distribuya no 2 horas, sino 4 horas al día, buscando información sobre el cliente, encontrando en LinkedIn la información del tomador de decisor, escribiéndole mails más personalizados? Pues si fuera así, mensualmente ya no vamos a estar teniendo mes a mes 100 leads, más 100, más 100, más 100, donde yo no sé cuál de estos está interesado realmente, sino que voy a estar enfocado es en contactar los demás probabilidades de cierre y cerrar los negocios que me quedaron pendientes por el mes pasado. Entonces nuestro equipo de ventas se va a enfocar a vender, mientras que nuestro equipo de marketing se va a enfocar en transmitir el valor de la empresa para que sepan por qué nuestra solución es la mejor solución y prepararlos para que ya luego tengan un contacto con el vendedor y que puedan llegar a recibir una asesoría mucho más personalizada. Así las tasas de cierre se van a incrementar y el equipo de marketing se va a enfocar 100% en lo que tiene que hacer apoyando al equipo de ventas. Estas son las diferencias entre etapa del ciclo de vida y estado de lead. Recordemos, etapa del ciclo de vida es la relación que tiene el prospecto con nuestra marca, con nuestra empresa, y el estado de lead es lo que ha calificado o lo que ha determinado el vendedor según el contacto que haya tenido con nuestro prospecto. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría escuchar sus comentarios